Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos de Historias Reales 2. Una vez más damos comienzo para una nueva aventura con todos ustedes, sinceramente, como les había prometido anoche y hace más de una semana. Ya veo que vienen arrimándose más personas aquí al chat. Realmente un honor, un placer de tenerlos nuevamente en esta nueva cita. Y bueno, sin más preámbulos, decirles que hoy tengo el honor y el placer de presentarles por primera vez a una gran invitada de honor. Es una de las hijas de Enrique Castillo Rincón. Para aquellos que no saben, es uno de los mejores a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel cósmico, a nivel universal, uno de los mejores contactados que pudo haber existido sobre la faz de la Tierra. Queridos amigos, hoy tengo el gusto de presentarles a Daya, porque no me sale bien el nombre, estuve hablando con ella hace un ratito y se reía porque es muy difícil de pronunciarlo, por lo menos para mí, así que la voy a presentar como Daya y bueno, tenemos el placer y el gusto de presentarla que está ahí en Colombia. Querida amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Javier, muy buenas noches, muy bien, aquí súper entusiasmada de estar con todo tu público de Historias Reales 2. Muchísimas gracias, querida amiga, la verdad que es un honor tenerte aquí en el programa. No, a ti muchísimas gracias, me encanta que hayan estos espacios donde podemos divulgar esta información tan importante y bueno, que tiene tantas décadas y con tanto respaldo. Chévere que todas las personas puedan conocer la historia de papá. Muy bien. Bueno, cuéntanos cómo es la primera vez que vienes aquí al grupo, cómo eres como ser humano, como persona, a qué te dedicas, para que te vaya conociendo un poquitito más la gente de acá de este lado. Claro que sí. Bueno, yo soy maestra en artes plásticas, o sea, para personas que no saben qué es, me encanta la pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía. Y bueno, he hecho obra durante mi vida y también he participado en varios proyectos que tienen incidencia de transformación social con niños, con jóvenes, con adultos. Y bueno, sobre la investigación también acerca del arte y también me llama muchísimo la atención investigar sobre los mitos, las leyendas y esa memoria que está guardada en todos nuestros ancestros. ¿Qué más les puedo contar de mí? Es como difícil hablar de uno a ratos. Soy muy alegre y toda la vida, pues obviamente gracias a esa experiencia que tuvo papá, he estado inmersa, igual que mis hermanos, en toda esta información extraterrestre y de misterio y pues me ha gustado, me ha llamado la atención seguir investigando toda la vida, leyendo y buscando más respuestas a toda esta verdad que sigue oculta y que bueno, que ya estaremos ahí en ese tema de divulgar la información que recibió papá. Me encanta la naturaleza, me encanta ir a la montaña, me encanta conectarme con la madre tierra. No sé qué más contarles de mí. Soy muy feliz. Impresionante, querida amiga. Vos cuando te sentís triste en algún momento de tu vida, sos de aquellas personas que va y disfruta de estar ahí en un momento pleno con la naturaleza, ¿no? Se conecta con la naturaleza. Sí, definitivamente es lo mejor porque uno descarga esa energía negativa de tristeza, de dolor, de sufrimiento y de lo que sea. Y sí, hay que vivir el momento también de angustia y de tristeza, pero por unas horitas y nunca sumergirse en ella porque es muy grave vibracionalmente para el cuerpo, para la energía y pues hay que subir el ánimo y la vibración y más en estos tiempos que no le podemos dar ninguna cabida a energías negativas y bajas y tener nuestro sistema inmune súper elevado. Muy bien. Bueno, ahora que ya te conocemos un poquitito más, ya estamos sabiendo de que sos una persona bastante agradable, sinceramente. Este, me encanta. Me gustaría preguntarte ahora sí, ahondando con el tema de tu papá.
cómo fue el inicio, porque hay mucha gente que de repente no sabe, gente nueva que también va descubriendo este tema de lo que es el mundo de la ufología y de lo paranormal. Y me gustaría preguntarte desde desde el comienzo de tu papá con estos seres que se comunicaron con él. Claro que sí. Yo encantada de contarte esta historia que es tan chévere, me parece sorprendente y siempre siento emoción de contarla cada vez. Bueno, papá era muy interesado desde siempre como por estos temas del misterio, de cosas extrañas, y él empezó a hacer como un álbum en ese entonces de recortes de revistas y periódicos, de casos extraños que sucedían en el mundo o aquellos países donde él podía viajar en ese entonces. Y él fue ingeniero de telecomunicaciones, se encontraba en Costa Rica y allí en el año 63 debió subir al volcán Irazú porque había un daño, un corto, no había luz y en ese momento estaba de visita el presidente Kennedy en Costa Rica. Entonces subieron los ingenieros porque pasó algo y tuvieron que ir a revisar las redes. Y allí digamos que tuvo su primer encuentro cercano, teniendo un avistamiento muy, muy cerca definitivamente con platillos voladores, ovnis, allí cerca del volcán, en el volcán. Ellos lo que vieron fue unos ovnis que salían del volcán grandísimos. Papá siempre comentó que tenía más o menos unos 30, 40 metros de diámetro y que eran inmensos y pues fue obviamente impactante ver estas naves Gigantesco. allí. Sí, gigantescas y él decía que como de la cúpula salió una especie de visor que se acercó a ellos y ya, como que no pasó nada más, y entonces como, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hablaban con los otros ingenieros, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Esto nadie nos lo va a creer y precisamente este objeto es el causante de que ya se haya ido la luz. Entonces, esta historia de papá es fascinante porque uno no se imagina que todo esto esté planeado, ¿no? Está fríamente calculado para que papá tuviera el encuentro y recibiera toda esta información. Ellos bajaron, les hicieron Es, análisis. Finalmente ellos contaron la historia tal cual como era, porque no había como otra cosa que contar y no tenían, digamos, ningún problema físico, apenas les dio como un mareíto y algo, pero no más, ni tampoco radiación, no les había pasado absolutamente nada más de la impresión y el impacto de por primera vez ver una nave. Si en algún momento tienes alguna pregunta, no dudes en interrumpirme, Javier. Y bueno, bueno, sí, tranquilo. Después de allí, pues claro, papá quedó más impactado y decidió seguir investigando aún más sobre estos temas y periódico y qué fue, y claro, salió por todos lados ese tema, que no había luz, que habían visto unas naves y se empezó a interesar. Después él viajó a Venezuela. Él ya estaba en el año 69 allí. Papá tuvo 3 matrimonios y esto es importante porque él en su primer libro menciona a sus 2 primeras esposas, a las 3 prácticamente en sus libros. Y entonces hay una confusión porque, claro, papá habla de su esposa, pero no especifica cuál. Entonces la primera, él tuvo 7 hijos, nosotros somos 13 hijos de 3 wow. matrimonios. Con Betty tuvo 7 hijos, tuvo una hija en Costa Rica, luego tuvo un matrimonio con mamá, que allí somos 3, que es mi hermana Yoninka y mi hermano Orión Yamaruc, y luego con otra señora en Venezuela que tuvo 2 chicos más, para que más o menos Esos, demos un poquito de contexto. una preguntita. Esos nombres que tienen, que son bastante raros para pronunciar, ¿de dónde los sacan? Sí, ahí es que mira, no me quiero adelantar, pero ahorita te la tengo ahí porque es bien, bien linda esa historia, pero son Dale. extraterrestres. Opa, Bueno, bueno. sí, ya te haré referencia en ese punto. Y bueno, en el 69 ya se encontraba en Venezuela y allí entró a ver una película al cine llamada Barbarella. Y un personaje, por ahí de 35 años, de aspecto nórdico, le pidió el favor a papá que si le podía comprar la entrada al cine. Entonces le dijo, claro, yo te la compro. Y entonces le dijo que estaba por negocios allá en el país y que estaba solo y que si podían entrar juntos a ver la película. Entonces mi papá
él siempre contaba que lo sintió tan cercano que le dijo que sí, que claro, y allí en la película se encontró entonces y disfrutaron de ver esta película también que tenía que ver con ciencia ficción de Cyril Weiss, quien menciona precisamente en sus libros. Ajá. Allí forman una amistad de varios meses, donde papá siempre mencionó que se sentían pues como muy cercanos y eso que uno dice, no, lo conozco de toda la vida y compartieron, allí compartieron también momentos juntos, nunca digamos con mucha gente o tampoco se logró que papá le presentara a grupos de amigos o estuviera en algún tipo de reunión. Él siempre decía, ok, sí, Enrique, sí puedo, voy, gracias, pero no, nunca estuvo allí. Mi papá en ese entonces era sacerdote mormón y hay una historia interesante porque él sí invitaba a Cyril Weiss a que fuera a su iglesia, ¿no? Y en una de esas hubo un, digamos, como un dilema porque un hombre de raza negra quería pertenecer a los mormones. Y allí ese día se discutió que por ser negro no podía entrar. Entonces a mi papá le pareció como, no, ¿qué es esto? Esto no puede ser cierto, esto no puede estar dirigido por Dios, porque No, todos claro somos que no. seres humanos y no puede haber ese tipo de discriminación. Y desde ahí, ese día mi papá salió indignadísimo y se salió de el mormonismo. Él llegó a ser sacerdote mormón y eso fue su momento de salida de esta congregación. Ya más adelante, pues Cyril Weiss tuvo que irse. Allí hay unos detalles específicos que contaba papá, como por ejemplo que cuando Cyril lo visitaba en su apartamento, le encantaba que le leyera las cartas que mi abuela le enviaba a mi papá contándole todas sus historias. Obviamente ese era un momento donde se escribía uno por correo y le encantaba y era como, Enrique, léeme otra vez, ¿qué dijo tu mamá? Y él veía que decía, ve, tan raro, él le encanta todo lo que cuenta mi mamá y él se las leía. También les encantaba disfrutar de la música clásica. Entonces, eso era algo bien particular y le encantaba comer habanos o bananos o bananas, porque según el país, para esto entonces Bananas. comía esa fruta muchísimo, sí, eso era algo que le recibía a mi papá siempre, le parecía delicioso. Ya ellos ya se despidieron porque un día Cyril Weiss le dijo, bueno, Enrique, yo ya tengo que devolverme a mi país, muchísimas gracias, espero verte pronto, cuídate, ay, qué tristeza, ya, listo. Y digamos que quedó ese evento en esa época. Papá se separó de su primera esposa y ya viajó a Bogotá, Colombia, donde nos encontramos en este momento, y él empezó a hacer una empresa de telecomunicaciones con un amigo y luego socio de él, y allí conoció a mi mamá. Ese ya fue en los años 70, en los 73 más o menos. Y allí hubo digamos, ese evento especial que fue que mamá fue la que recibió la llamada de una mujer llamada Karenka, procedente de México, y la cual le dijo que estaba buscando al ingeniero Enrique Castillo Rincón, que ella venía desde México porque tenía una información muy importante que darle para que él tuviera contacto y recibiera una información de seres extraterrestres. Mi mamá quedó como, ay, ¿cómo así? Entonces, claro, todo el mundo cogió el teléfono y escuchó la charla y ella se presentó y le dijo que ella tenía contacto con seres extraterrestres, que venía desde México, que estos seres extraterrestres provenientes de las Pléyades le habían dado todos los datos de papá y que su viaje específicamente era para contactarlo a él y que ella aprovechaba y iba a dictar unos talleres de introducción a la ciencia cósmica. Iba a estar por algunas ciudades importantes o principales acá de Colombia y que le encantaría pues que también participara de esos talleres y fuera con gente conocida. Eso fue interesantísimo, papá fue, se reunió con ella, hablaron sobre ese tema, ella le contó una cantidad de cosas de su experiencia y hay una contactada, Marla de México, ella lleva más de 50 años contactada y recibió muchísima información, ya como a nivel científico, ¿cierto? Y ella salió de ese grupo, precisamente de contacto, y vino a Bogotá a entrevistarse con papá. Ellos fueron a estos talleres de introducción a la ciencia cósmica, claro, allá se conocieron con más gente en estos temas donde se hablaba obviamente del éter, de la meditación, del cambio de alimentación, de tantas cosas a nivel espiritual, que allí también surgió un grupo de amigos y también se estrecharon lazos con los amigos que ya estaban interesados en estos temas.
Ahí ya, digamos que se fundó el ICITA más adelante, que es el Instituto Colombiano de Fenómenos Extraterrestres, dado que era importante dentro de las instrucciones que Karenka le dejó a nuestro padre de formar un grupo y hacer una meditación diaria, específicamente a una hora determinada todos los días. Era importante elevar la frecuencia en grupo para que se pudiera dar ese contacto. Papá tuvo contacto con seres extraterrestres de Andrómeda, que fueron los primeros que entraron, de Pléyades, de Venus, de Manet y de sexta dimensión. Muy interesante todo lo que le pasó, es una historia apasionante, larguísima, les recomiendo sus libros porque son tantos detalles que no hay como, obviamente, al pie de la letra poderlos leer de él mismo, ¿no? Porque esas experiencias vividas, pues obviamente nada más que él para que las pueda detallar. Estuvo 5 veces en Omni durante estos viajes y fue interesante, digamos, como el primer encuentro. Papá, ya después de tener el grupo del ICIFE, que eran 13 personas, incluida mi madre, que estuvo en todo el contacto con papá, hacían meditaciones diarias, se cambiaban, digamos, de casa, cada uno de los invitados decía, bueno, hoy en mi casa, invitados, y hacían sus reuniones, y hubo un evento que mamá contó hace poco, y lo recuerdo en este instante, y era que en una de las casas que asistieron a esta reunión estaba muy cerca del aeropuerto. Entonces se demoró en entrar, digamos, la telepatía por parte de papá y hasta que al fin les dijeron, no podemos estar acá porque no podemos estacionar la nave cerca porque estamos en full cerca al aeropuerto, entonces no se puede hacer la reunión hoy, toca cambiar de lugar, que eso es algo interesante dentro de esta charla. Bueno, A ver, más eh, adelante, dime. antes de continuar, explícame un poquitito, ¿por qué no se atrevían estando el aeropuerto? ¿Qué prejuicios o problemas podría traer? Sí, que las aeronaves estaban muy cercas a ellos y digamos que como el electromagnetismo de las naves o algo podía desembocar de pronto en un accidente o alguna cosa. Entonces ellos dijeron, no, no podemos estar tan cerca de sus naves. Entonces, por ese tema. Impecable, impecable. Continúa, que está precioso el relato. Dale, bueno, entonces él ya empezó a recibir un día ya telepatía y también todo en psicografía, porque hay que anotar que a papá le hacían escribir absolutamente todos los mensajes, él también los escribió, no era que como que los recibió y esperé a ver qué me acuerdo, no, esos mensajes que estaban específicamente dados para la humanidad, se los hicieron escribir para que no tuviera ninguna pierde. También después de todos sus contactos, le quedó una memoria fotográfica a papá. Él no tenía, digamos, esa memoria, ese recuerdo y era perfecto, una memoria impresionante. Bueno, entraron los de Andrómeda. Entonces, fue impresionante porque estos seres decían que pues obviamente espiritualmente eran muy, muy elevados y que ellos estaban aquí, digamos, para anunciar que iban a dejarlo en compañía de seres de Pléyades, que habían infinidad de razas de muchos lugares del universo que estaban ayudando también a civilizaciones como la nuestra y que los iba a dejar con los de las Pléyades porque ellos se habían pasado por cosas muy similares a la nuestra y eran, pues tenían la experiencia pues para podernos acercar a la luz, a la verdad, al conocimiento y darnos una guía para poder salir de acá. Siempre comento esto, que a papá no le gustaba contar y que ellos, digamos, para describir gráficamente nosotros, ¿qué venimos siendo? Decía que nosotros éramos como la basura del universo, así literal usaron esa palabra para referirse a lo atarazados y densos que nos encontrábamos o nos encontramos actualmente en el planeta y que era necesario esa intervención porque ya habían hecho otras intervenciones antes donde nada que salimos de esta realidad y que necesitábamos realmente avanzar, que ya habían hecho varias cosas, éramos un caso muy particular, digamos, dentro de la evolución del universo, porque muchas razas han pasado también por, digamos, estos niveles evolutivos, pero que no habían tenido tantos problemas como nosotros, ni tampoco, digamos,
la guerra y la violencia y la energía negativa que se había desatado en el planeta, que eso no había pasado en otras civilizaciones, sino en algunas, como en las de las Pléyades, y que ellos ya habían pasado por estas guerras y que eran los idóneos pues para dar la información y guiar al planeta. Después de ello, pues obviamente eso quedó el impacto impresionante con esto. Más adelante ya en otros mensajes y otros contactos entraron los seres de Pléyades. Y allí papá entonces recibe por primera vez a través de imágenes proyectadas en su mente, a color y todo, dónde iba a ser el primer encuentro. Entonces, con detalle vio, le dieron el lugar, que eso fue una de las 7 lagunas sagradas que tenemos acá en Cundinamarca, donde Sí, obviamente están todas las leyendas del Dorado, donde están todos nuestros ancestros, y debía ir vestido de campesino, de botas, de pantalón de ruana, de sombrero, y también debía ir solo. Y debía ir tardecito en la noche, más o menos como a la hora que empezamos. qué Y miedo. claro, yo decía, ay Dios mío, si ahorita que le digan a uno eso, yo, claro que con todo lo que uno ya sabe de los otros, pues uno lo duda, pero de todas maneras, imagínate para la época y decir que tenía que viajar, o sea, en ese momento eso era alejado, digamos, del centro de ciudad que estaba, no estaba tan poblado como ahora en los 70s. Y papá dijo que listo, ok, perfecto. Y le dijeron que ahí, cuando llegara a ese lugar donde le mostraron en la raíz del árbol, iba a haber una esfera que la tomaran las manos y ellos sabrían que habría llegado. Entonces papá se dispuso a ir, juiciosito, se fue, llegó al lugar y encontró la esfera. Él ya estaba oscuro, ya estaba oscuro, obviamente. Entonces él dijo, yo seguía caminando y caminando porque yo veía más o menos lo que me habían mostrado y sintió ya que como que las botas tocaban agua y dijo, uy, carambas, aquí ya puedo si no me meto a la laguna. Y Ay, recogió ay, esa ay. esfera, recogió la esfera y él decía que tenía un tamaño como de una pelota de golf y tenía unos agujeritos y cuando él la tomó en la mano se calentó muchísimo y salió una luz azul. Entonces él la soltó y obviamente después cuando él la fue a recoger, la metió en el bolsillo del pantalón, al enderezar su cuerpo, pues vio que detrás de los árboles estaban saliendo unas naves y chorreaban agua. Entonces mi papá de una dijo, estaban dentro de la laguna. Y es muy particular este detalle porque pues de varios contactos y de tantas historias y mitos y leyendas que tenemos en el planeta, pues esto ha ocurrido siempre, ¿no? La historia de que se ven naves, que salen seres de luz, que salen de las lagunas, bueno, ahí está en referencia. Y no, yo te digo la verdad, yo lo pensaría 2 o 3 veces antes de ir a un lugar así, en la noche, tarde de la noche y solo todavía. ¿Qué aventura se mandó tu papá? Qué Sí, valiente, qué valiente. total, total, es impresionante. Yo no creo, no creo que alguien haga eso. Bueno, te sigo contando. Entonces, yo me imagino que la emoción de él tuvo que haberle acelerado su corazón al 100 Sí, y telepáticamente le decían, Enrique, somos nosotros, no te vamos a hacer daño, tranquilo, espera. Entonces ya vio que venían unos seres que se estaban acercando hacia él, que tenían una escafandra. Y papá me imagino que se alteró y le dijeron, tranquilo Enrique, no te vamos a hacer daño. Eso se lo repitieron varias veces, hasta el punto que ya quien estaba en comunicación telepática con él le dijo, mira Enrique, si no estás listo para este encuentro, lo dejamos para otro momento y miramos a ver, pero es vital para la raza humana este encuentro para nosotros. Entonces papá, yo creo que respiró profundo y dijo, no, hagámosle. Entonces siguió. Le dijeron, ok, Enrique, vamos a acercar el ovni encima tuyo, quédate quieto porque te vamos a subir a bordo. Y allí mi papá se quedó quietico y cual película, la luz lo invadió y él empezó a sentir un hormigueo en todo el cuerpo y empezó a sentir que se elevaba. Entonces ya cuando decía, yo estaba como a 15 metros y yo me dio por medio moverme y mirar abajo y dijo, donde me suelten de aquí me mato. Y cuando él se movió de la impresión, claro, yo creo que uno queda ahí más congelado, sintió que esa luz era sólida. Y hace poco salió también un estudio donde ya nosotros, nuestros científicos, descubrieron la luz sólida. Entonces, bien interesante. Vamos a ver qué avances y qué tanta información nos empiezan a dar sobre este tema. Él se encontró ya dentro de la nave,
y allí pues se vio como en una sala, por decirlo así, una habitación, pero no tenía puertas, ventanas, no había bombillo, nada. Entonces, pues le dieron la bienvenida y le dijeron que se quitara la ropa. Entonces mi papá como que, entonces, Enrique, quítate la ropa, desvístete. Entonces como que, uy, y le repitieron varias veces. Entonces, uy, carambas. Bueno, entonces él se empezó a quitar todo y se dio cuenta desde que se quitó el sombrero que no proyectaba sombra. La ruana, todo se dejó en ropa interior. Entonces, mi papá así con las manitos al frente y entonces le decían, Enrique, desvístete. Y él era como, ay, Dios mío, qué oso, qué vergüenza. Entonces, tranquilo, desvístete. Entonces se desvistió completamente. Ah, hubo un detalle y fue que él tenía los vueltos del transporte y se cayeron la moneda ahí en el piso y no sonó. Ya le pareció curiosísimo que no hubo sonido. Bueno, Qué eh, lugar él se extraño, desvistió. Sí, sí, por total, completo. ese detalle. Él se desvistió y empezó a salir un humo que él lo describía como un aroma a lima limón. Invadió todo el cuarto. Dijo, yo lo primero que pensé fue en las cámaras de gas de los nazis. Entonces que le repetían, tranquilo, Enrique, no te vamos a hacer daño, no te va a pasar nada. Y ya, bueno, digamos que eso fue que lo invadió y de pronto así mismo también se desapareció ese humo. Inmediatamente le dijeron, Enrique, vístete. Y mi papá siempre se reía y decía, yo, ay, si no pensé que me dijeran dos veces eso, yo arranqué y me vestí rapidísimo. Y ya cuando estuvo vestido, que se abrió como una compuerta y entraron un grupo de ellos. Y lo primero que le dicen, Enrique, bienvenido, soy Cyril Weiss. Y mi papá, hey, muchas gracias, soy Enrique Castillo. Entonces, Enrique, soy Cyril Weiss, yo soy Enrique Castillo. Mi papá decía, me repitió varias veces hasta que me dijo, Enrique, no me reconoces, soy yo. Nos conocimos en Venezuela, no sé qué, y entonces mi papá todo emocionado, como, ay, no puede ser, a ti también te trajeron. Entonces, eso fue muy emotivo. Y Cyril Weiss le Una dice, pregunta, no, Cyril Weiss le por dice, qué? no, Enrique, mi nombre es Krishnamerk y soy el comandante de la nave. Entonces, yo te cuento y se me pone la piel, mejor dicho, se me erizo. Y Te quería claro, preguntar por qué dime. no lo reconocía. Sí, ya voy para ese punto. Entonces, Ah, ellos se abrazaron, Enrique, pues así súper emotivo, el saludo, pero Krishna le dijo, Enrique, los otros miembros de la nave te saludan, ellos tienen la mano así, salúdalos con un toque, entonces que hacían así para saludarse. Entonces, ajá. eso hizo papá. Resulta que él estaba con un traje ceñido como así de buzo, súper ceñido, el cuerpazo, el cabello un poco más largo, más rubio, sus facciones eran más delgadas y también la comisura de los labios era más pequeño, los ojos más rasgados. Entonces sí cambió obviamente un poco su estructura física. Entonces, mira esos detalles tan interesantes que ellos para meterse acá, entonces también deben, no sé, una holografía, algo hacen para que tengan esos rasgos más cercanos a los nuestros y que no detectemos tanto ese cambio entre ellos. O podrían Por ser eso no lo camaleónicos. identificó, claro, y pues imagínate vestido así de comandante, menos yo creo. Es que cuando uno se arregla cambia. Sí, cambia totalmente. Claro. Bueno, ahí ese encuentro fue maravilloso porque duró como unas 8 horas y media más o menos, papá cuenta, digamos, del tiempo en que él subió y vio su reloj antes de subir a la nave y ya el tiempo en que regresó, ¿no? Que lo regresaron nuevamente ahí a la laguna. Le dieron muchísima información. En este momento, pues voy a hacer algunos detalles porque como les cuento, eso es larguísimo, como para que podamos usar bien el tiempo y haya también algunos espacios de preguntas. Claro que sí. Aquí le hablaron y pues mi papá lo primero que preguntó es como, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Cómo, o sea, ustedes deben venir viajando años, años aquí? ¿Y cómo hacen, no? O sea, y le dicen, no, nosotros acabamos de salir. Así tal cual con este gesto le hizo Krishnamurti. Entonces mi papá, ¿cómo así? Dijo, sí, nosotros viajamos más rápido que el pensamiento. Hace 5 minutos salimos, imagínate. Y entonces, ¿pero dónde son las playas? Entonces, claro, ahí le comentaron, le dijeron hace en cuántos años luz estaban y todo el rollo. Mi papá no lo podía creer y era, mi papá pensó en ese momento, pero entonces ustedes son eternos, porque entonces ese viaje, todo, ¿cómo hacen?
y la nave, ¿por qué no les pasó nada físicamente? Y allí, pues, Krishnamberg le amplía un poco más ese tema acerca de la estructura de la nave y que pues obviamente allá adentro no se afectaba físicamente para absolutamente nada por el hecho de que estaba construida o hecha esa nave y esos viajes interplanetarios. Entonces eso pues fue maravilloso, entonces le dieron ya un recorrido por la nave, papá preguntó digamos, sobre el concepto de Dios. Entonces le dijeron, no, Enrique, el concepto que ustedes tienen es errado, está manipulado y el concepto de Dios no es ese señor de barbas o alguien que te vigila y te castiga, porque nosotros, ellos dijeron que su concepto de Dios lo denominaban el gran innominado, precisamente porque no hay un concepto que lo encierre, porque es el todo. El todo, absolutamente el todo. Y que pues obviamente pues no tenemos, digamos, tampoco la capacidad para entenderlo en esos niveles, pero que el concepto de Dios que teníamos no. Entonces papá preguntó, entonces, ¿cuál es la religión? Entonces, ninguna. Obviamente ninguna. ¿Cuál es el poder político que está más cercano a las buenas acciones para su comunidad? Ningún gobierno. Entonces ellos decían, nosotros no tenemos ese tipo de cosas en ninguno de nuestros planetas, de nuestras civilizaciones. Eso están, ustedes están basados en creencias y todas están creadas por el ser humano y todas con manipulaciones. Y ustedes van a salir de todo ese sistema de creencias y allí es donde van a estar por primera vez cerca al concepto de Dios, al verdadero concepto de Dios y de la creación como tal. Hablaron también sobre la Tercera Guerra Mundial, que eso fue impactante, obviamente, para el grupo del ICIFE, después de que papá bajó y contó, porque ellos le dijeron que sabían, o sea, estaban acá precisamente porque sabían de todas las calamidades que sobrevendrían para nosotros, que estamos en esta época precisamente, en estos años donde se va a desenlazar todo esto de manera fuerte. Y estaban ellos aquí precisamente para ayudar y guiar a la raza humana. Dentro de esos le hablaron de cambios geológicos naturales del planeta Tierra, el cambio de eje, que tú sabes que estamos volteaditos hacia la izquierda y ese cambio de polo se va a dar sí o sí, se está dando paulatinamente. Además, que en varias ocasiones ellos le dijeron que habían intervenido e intervienen para que no se dé ese cambio de polos hasta que no se haga realmente la trascendencia del ser humano a cuarta dimensión. Ese es importantísimo, ese dato, que la han mantenido, que ellos han limpiado nuestros mares, que han limpiado nuestros aires, mejor dicho, que no han hecho. Entonces, le dijeron que sí o sí se iba a dar la Tercera Guerra Mundial, iba a ser bélica, porque muchas personas pues piensan en estas épocas que no, que es el bicho, que es de otra manera que va a suceder, pero eso solamente son los antecedentes precisamente para esa tercera guerra que se va a dar y que no había manera de hacer un cambio, porque papá preguntó, pues bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué no nos dicen? ¿Por qué no nos advierten? Entonces le decían, Enrique, eso es muy sencillo, ¿tú qué harías si yo te dijera, Cristina le decía, si yo te dijera que si pasas por tal lado, tal día, tal hora con tu familia, vas a tener un accidente y se van a morir? Entonces mi papá dice, no, pues no paso, hago lo que sea para no ir, para no pasar, para no llevarlos. Exactamente. Hay cosas que se tienen que vivir, que se tienen que pasar, que se tienen que hacer en experiencias para el entendimiento a través de la experiencia. Y ellos no pueden intervenir en el desarrollo evolutivo de esa manera con el ser humano. Dime. Wow, muy fuerte. Tengo un par de preguntas. Dale. Primero, con el tema de Dios, ¿no? ¿Llegó a preguntar tu papá en algún momento si había vida después de la muerte? Claro que sí. Mira, dentro de toda esta información que le han dado papá, papá hizo una divulgación muy importante de todos sus mensajes a través de sus dos libros y también información que no puso en ellos a través de sus conferencias y de sus talleres. Pero nosotros, Sí. obviamente, a través de mamá, que resguardó todos estos mensajes que fueron también entregados por Karenka, de todo lo que ya habían dejado
esta información y estos mensajes específicos que le han dejado papá sobre estos temas tiene que ver precisamente con esa trascendencia del ser humano. Nosotros con mi hermana Jonica hemos hecho toda la divulgación en el canal que tenemos que, bueno, ya te hablaré por qué salió la idea de hacer este canal y divulgar toda esta información que es tan pertinente para todos en este momento y tiene que ver con esas enseñanzas extraterrestres precisamente donde nos dicen que hay vida después de la muerte, porque nos explican que nosotros estamos prácticamente lo que nosotros conocemos como un avatar. ¿Sí? Este es un huevito que tenemos para que la esencia divina pueda entrar y pueda pues moverse prácticamente en esta 3D o en esta dimensión tan densa, porque sí o sí nosotros vamos a trascender hasta que seamos luz. Por eso siempre todos los maestros hablaban de revertirse de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces llegar a ser ese luz y hay seres que son luz específicamente. Ese es el caso de uno de sus mensajes y uno de sus contactos que ahí voy a pasar con este detallito, que hubo un momento donde estaban los hermanos de las Pléyades y les dijeron que habían unos, no, mentiras, entraron porque ellos estaban haciendo precisamente el tema para entrar en contacto y entraron otros seres que papá decía, uy, aquí hay otra energía, otro ser, otra cosa, y eso también está explícito en su segundo libro, donde él cuenta esta experiencia con seres de sexta dimensión, que era Oxo, Axa, no recuerdo otros nombres de ellos, y entraron y le dijeron a papá que ellos estaban a las puertas del conocimiento y de la sabiduría, y que eso sucedía cada 7.000 millones de años, la posibilidad de que ellos pudieran entrar en contacto con un ser humano en el planeta Tierra, y que si ellos querían acceder al conocimiento, querían tener un contacto directo con ellos, debían hacer un acto específico dentro de la meditación para que se lograra. Pero que había un detalle, que eso fue lo que no se logró. Yo siempre le decía a mi mamá y a mi papá, ay no, yo hubiera estado ahí, yo me meto, yo lo hago, Dios mío, pero bueno, es entendible precisamente porque había la posibilidad que alguno de los miembros se desintegrara. Entonces, los miembros tenían familia, sus hijos, sus esposas, y donde se les desapareciera uno, ¿qué iban a decir? ¿Qué pasó? ¿Qué se inventaron? Entonces ellos dijeron, no, para hacer esto, papá, decía papá y mamá, nosotros estábamos dispuestos, pero pues tenía que estar el grupo completamente de acuerdo para hacerlo. Si había uno que dijera que no, no, entonces ya habían varios, entonces no se pudo hacer. Sin embargo, ellos hicieron una actividad específica con unos espejos porque ellos querían que de alguna manera pudieran visualizarlos porque ellos eran solo energía y en ese evento les apareció un ojo así en el centro de la reunión y claro, eso fue tenaz y yo no sé quién por allá prendió la luz, imagínate, así sería el susto y yo decía, ¡no! Y se dañó el contacto, hasta ahí llegó. Entonces, increíble. y eso es increíble que pasa, es impresionante. Mira que esta historia creo que no la había contado, tanto que he hablado del tema. Y yo decía, no, no puede ser. Y espera, No puede ser. ¿Qué pasa? Y otra vez decía, no, terrible. Me imagino Pero cómo bueno, lo habrán visto al que encendió la luz. pues es que Habrá no se sido dieron cuenta ni quién tremendo. fue, el susto, el pánico, todo el mundo salió, se dañó, no se pudo volver a hacer, no se pudo volver a hacer, porque le dijeron a mi papá, ustedes no están listos, chao, lo sentimos, hasta luego. Y ya, Ay, Dios. no pudieron entrar, no pudieron dar más información, no pasó nada más. Pero como para contarte o hacer un poco más descriptivo el asunto de que finalmente esto es un vehículo y pues llegaremos a esa trascendencia paso a paso y eso lo hace la evolución. Y hablando de evolución, en todo, la parte espiritual, física, intelectual, etcétera. Claro que hay vida, o sea, uno nunca muere, porque pues cada uno tiene su vibración y de acuerdo a su vibración entran esos estadios. Mientras tanto, dentro de esa información, por ejemplo, ellos dicen que cuando uno desencarna hay 2 horas y alguito donde uno está conectado, lo último que se le desconecta a uno es el oído. Entonces uno en esas 2 horas de muerte escucha absolutamente todo y dan especificaciones de lo que no se debe hacer y es lo que casi todos hacemos, que es llorar, sufrir, decirle de todo allá al pobre muertico en esas 2 horas y él ve y escucha absolutamente todo. Que en esos momentos lo que hay que hacer
con una persona fallecida es frotarle las manos y las plantas de los pies, porque la información que ellos dicen es que nosotros tenemos aquí aproximadamente como 40.000 centros energéticos en cada una de las palmas de las manos y de los pies, y se activan y eso ayuda al desprendimiento de la energía en ese momento. Entonces, que es muy importante y que deberíamos más bien decirle todas las cosas buenas que nos pudo aportar ese ser humano o enviarle luz para que se vaya, porque obviamente hay seres humanos despreciables y pues habrá mucha gente que dice, no, yo que le voy a decir algo que no me sale o no siento, pero por lo menos sí que encuentre la luz. Y que después de ese tránsito, obviamente, se ven las vidas, o sea, hay entre comillas y paréntesis, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos como un juicio, pero no es que nadie nos esté ya diciendo, ay, no, ellos fueron específicos en que nosotros vemos como una película nuestra propia vida y que claro, nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal y nosotros somos los que finalmente nos juzgamos de todos esos actos que no hicimos adecuadamente, que eso no hay un Dios ni haya un extraterrestre que venga y le da uno látigo y le diga, hoy por tu culpa y se devuelve porque mire todo lo que hizo. No, es uno mismo el que está viendo ese tránsito, si aprendió, si no aprendió, si hizo o dejó de hacer. Y ese tránsito puede darse de dos maneras. Y una es cuando la gente no tiene todos estos conocimientos y entonces queda en lo que nosotros llamamos el limbo, que es la inconsciencia, que no sabe dónde está, si muerto, si vivo, si qué le pasó y qué hago acá, y el sufrimiento y obviamente las creencias que a ti te llevan a pensar que te vas para un infierno o para el quinto pailón, como decimos acá. Y entonces hasta que tú hagas ese clic, que pueden pasar aproximadamente unos 15 minutos para el ser en ese momento de esa energía, pueden ser una eternidad. Y para aquellas personas que ya tienen un poco más de conocimiento y de entendimiento acerca de la muerte y qué pasa después, serán 200 años para que puedan volver y encarnar acá en el planeta Tierra. Muy bien. Aquellas personas que han vibrado mal y que han sido asesinas, han hecho cosas que no me gustaría mencionar. El día que mueren, ¿hacia dónde van? Mira, esto es una información impresionante que también la hemos sacado. Y es precisamente porque dentro de nuestro sistema solar es que a papá le dejaron toda la información. ¿Cómo se creó todo? A papá lo contactaron también, se me ha pasado a contarles, los ingenieros biólogos dadores de vida y los Elohim, que son nuestros creadores. Ellos son los que vienen del sol central de Shi-El-Ho, que son los creadores. Imagínate, y les dejaron una información acerca de la evolución del hombre impresionante. Y allí se me fue la onda. Recupérame, Javier. Sí, habías dicho que estaban los Elohim y que le habían Sí, enseñado pero tu cómo pregunta. iban a llegar a la evolución. Ah, la pregunta mía era aquellas personas que son re malas, que Ok, han asesinado y que han hecho cosas realmente desastrosas acá en la vida. listo. ¿Hacia dónde Ya, van una vez que pierden la vida? ya la tomé. Ellos obviamente le contaron cómo fue creado el sistema solar, cómo se crean las galaxias, absolutamente todo, y nosotros pertenecemos a una esfera que está dividida en 8 partes, y esa séptima parte es nuestro universo. Imagínate, mira que hay 8 universos y nosotros somos esa séptima parte. Entonces, nos falta muchísimo por entender sobre estos temas, pero resulta que la creación del ser humano y de todas las especies, pues tienen esa conexión con Dios permanentemente. Se me volvió a ir. Tengo otra historia ahí. Qué extraño. Qué extraño, Javier. ¿Es la primera vez que te ¿Me la sucede? conecto o se me fue otra vez? Bueno, en relación también al ser humano y a su evolución y a su existencia, hubo una información muy importante que le dieron a papá en ese momento, porque él también preguntó, digamos, por lo de la inmortalidad o cómo era que pasaban estas cosas, y allí le dijeron en ese primer encuentro sobre el gen oscuro, y tiene que ver también con nuestro ADN y esa información que está grabada en todos nosotros. Es que ya otra vez sé por qué estaba desconectada y me están conectando por otro lado. Resulta que esas vidas anteriores y todas las experiencias que nosotros vivimos quedan grabadas en el ADN.
Entonces nosotros también desconocemos no solamente que nosotros reencarnamos, sino que venimos de, o sea, estamos en vidas hace siglos, acá milenios. Y cada vez que nosotros trascendemos tenemos que estar aquí como 25.000 años para hacer estos avances tan grandes. Imagínate cuánto llevamos acá en el planeta y no se había dado precisamente esa trascendencia tan esperada a cuarta dimensión. Wow. Entonces, sí, esa conexión viene ahí desde el ADN y todo está grabado. Y esa conexión, cada vez que tú reencarnas o creas un hijo, que creas realmente es un avatar para que sigamos nosotros en estos procesos, está grabado todo lo que hiciste y lo que dejaste de hacer. Por eso también es una información que se va copiando de generación en generación, que es tan importante también tener claridad sobre eso. En el ADN hay tres cadenas y una de esas es el gen de la vejez. Y ya hace un par de años nuestros científicos descubrieron precisamente que es una enfermedad. Krishnamr le dijo a papá que era una enfermedad que teníamos y por eso envejecemos. Y por eso Ah, ellos ya no, ellos ya viven 1000 años, imagínate, porque no tienen ese problema. Pero pues obviamente eso es un conjunto de cosas que tiene que ver con todos los cuerpos, que tiene que ver obviamente con el desgaste de todos los vicios y todas las afecciones que hacemos a través de ellos y de la mala alimentación, además, ¿no? Y de todas las energías bajas, tristes, deprimentes, bueno, de miedo, de sufrimiento, de dolor, de falta de entendimiento, que afectan la estructura también genética y física, también mental. Entonces es muy, muy importante, digamos, estos temas que se venían diciendo en esa época, porque a papá le dijeron, bueno, la segunda cadena de ADN es la clonación, y esa clonación se va a hacer en animales y también en seres humanos. Que yo recuerdo que su papá en esa época, él nos contaba que eso fue terrible, o sea, lo iban a excomulgar, porque ¿cómo así que estaba hablando usted que entonces usted es Dios y va a crear vida y que van a ah, hacer clonaciones en animales y mucho menos en el ser humano? Mira cómo ha cambiado también el concepto religioso a través de la historia, ¿no? Que ellos se van acomodando de acuerdo a toda la información científica y los avances que se van haciendo. sí. Eso no es porque Dios los iluminó y les dijo que era así. Entonces, en ese momento fue trascendente y hoy en día, porque ya descubrieron esa tercera cadena de ADN que es la vejez. Y muy pronto, más o menos hacia el 2025, se supone que ya saben cómo hacerlo en el ser humano. Lo triste de aquello es, Javier, que precisamente pues está en manos, tú sabes en qué manos cae toda esta tecnología y todos Sí, estos avances, y nos vamos a ver enfrentados precisamente a que los médicos y toda la gente que descubre estos temas, la ética, la moral y el respeto por la vida, cómo va a ser manejado. Y nos vamos a ver enfrentados a que estos seres que nos manipulan y que están ahí, mejor dicho, amarrados al poder y etcétera, vayan a vivir los 300 años de Matusalén, imagínate. Esto está bien, impresionante. bien complejito. Bueno, en relación a esto, ya para poderte enlazar la pregunta que me habías hecho, precisamente como tenemos el sistema solar, pues hay 13 planetas y hay ese planeta frío que, digamos, no se conoce, no se ha descubierto, y allí es donde todos estos seres negativos, dañados, malos, terribles, así como tú, de todo lo más peor, la escoria del planeta, van a llegar allí. En esta trascendencia es importante porque ese planeta ya existe, no lo hemos descubierto, pero allí llegan todos estos seres de otros planetas que han infringido las leyes universales y que se han estancado porque no hay involución. Ellos son muy claros en estos temas que no hay involución, sino que hay un estancamiento de las energías. Entonces todos van allá, imagínate. Es impresionante. Y además también cuentan que este planeta está, digamos, con una mixtura de razas de diferentes lugares que venimos a pasar unas experiencias específicas para poder cumplir la tarea, entender y trascender. Nosotros como planeta Tierra y todas las seres que estamos acá, estamos en esos procesos también. Entonces ahí viene también un desconocimiento del ser humano que es como, yo ya como ya soy como, digamos, un mejor ser humano en esta vida,
Los malos son los otros, los rateros son los otros, los violadores son los otros, los desgraciados son los otros. A mí no, porque yo soy un buen ser humano, pero desconocemos que nosotros pasamos por esos procesos en vidas anteriores también. Entonces debe haber un entendimiento también del pasado y de dónde venimos. Entonces no es que yo acabé de llegar al planeta y como dicen ahora todos súper iluminados y contactados, no, yo vengo de las playas, yo vengo de Sirio, eso mejor dicho, alumbran, les falta la aureola y entonces estamos desconociendo definitivamente toda esta información que ellos dejaron para la humanidad. Y eso ya lo hemos compartido en nuestro canal, que súper invitados, porque es una información que deben ver desde el principio, porque subimos la información de acuerdo a cómo se la entregaron a papá. Por eso, todas las personas que no logren esta trascendencia y ese despertar, pues les toca llegar a ese planeta frío, oscuro, súper denso, con todos esos seres y además todos los de acá, porque evidentemente esa energía y esa vibración los va a llevar allá, ¿sí? Los va a llevar Sí, allá, ya no van a poder, porque el planeta entero con o sin nosotros trasciende a cuarta. Y aquellos seres que logren a través de estos 200 años que quedan aproximadamente para la trascendencia del hombre, lograrlo. impecable. Todos aquellos que quieran ir al canal de Daya, vayan, está en la descripción del video. Al finalizar el programa, ustedes pueden hacer clic y ya directamente lo va a llevar a su canal, que está impresionante. La verdad tiene un montón de información y todo lo que hablan es impresionante, de verdad. Yo he quedado mirando algunos videos y he quedado, wow. Y ahora lo está contando nuevamente y estoy, wow, nuevamente. Así que estoy de Sí, cara. Y algunas cositas más que estás contando hoy que no lo había visto en los videos todavía. sí, Impresionante. no te digo, y es que si ves, me han conectado por otro lado y otra vez me volvían que no, por ahí no, pero ya logré hacer la conexión por ese otro espacio. Sí, muy Impecable. chévere. Sí, sí, ha llegado información ahí diferente el día de hoy. Tenemos un montón de comentarios aquí en el chat. Está explosivo, sinceramente. Hay un montón de gente comentando. Maravilloso. Sí, y felicitaciones también por el programa y eso. Pero me gustaría, para no interrumpir a Daya, que hicieran preguntas. Pregunta en mayúscula y hagan las preguntas en minúscula para poder leerles alguna y ustedes, bueno, van a quedar re contentos al que le toque que haya leído su pregunta porque es una cosa wow. No todo el mundo tiene contacto con el chat, muy pocos hacen eso y Ujú. entonces aquí lo hacemos y estaría buenísimo porque es una conexión entre nosotros los que estamos aquí de este lado del panel hacia ustedes, queridos amigos, que la verdad se los debo todo a ustedes. El canal no sería nada sin ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver. Hagan sus preguntas. Yo mientras tanto me quedé con una pregunta también y me la va a ir Dale. respondiendo Daya, si puede. El tema de la Tercera Guerra Mundial. Me quedé con eso, de que los hermanos mayores no pueden hacer nada, absolutamente nada, ni intervenir, pero estoy seguro que no van a permitir de que nos destruyamos o autodestruyamos por completo, que en algún momento van a tener que intervenir porque la cosa no va a andar tan buena ni tan bien. Viste que esto es como un frenesí de tiburones, cuando se Sí. juntan los tiburones y empiezan a tener sus broncas, viene el frenesí, siguen y siguen y siguen, no importa si el mundo se está acabando y siguen. Ujú. Entonces alguien los va a tener que parar. ¿Podrán Bueno, mira, mantener ese contacto para, o sea, van a intervenir en algún momento? mira, esto es importante, digamos, es que como es tan amplio el asunto, pero creo que les dejé una ideita en este último segmento, y es que ellos obviamente, como te cuento, están interviniendo para desactivar bombas atómicas, han también intervenido con satélites de espionaje, una cantidad de cosas, porque si no se arma o se arma. Y lo que te cuento, están dando es como el espacio para que haya la trascendencia. Tú sabes que nos tienen programas para absolutamente todo, el HARP, nos tienen de todo, el 5G, de todo pasa acá para que nosotros vibremos bajo enfermedades, todo lo que nos está pasando. Pero es que el dilema es el siguiente.
es como cuando tú tienes un hijo y le estás enseñando algo y tú todo le haces. Entonces, no, 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 que no cocines, que yo te cocino. No, 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 no tiendas la cama, que yo te la tiendo. No, no, no vas a lavar la ropa, que yo te lo hago. ¿Sí? Entonces, cuando te empiezan a hacer todo y falta esa mamá o ese papá, tú no sabes hacer las cosas. No has pasado por la experiencia. Entonces, digamos, no es que ellos no quieran ayudarnos porque lo están haciendo desde todos los puntos, sino que ellos nos dan es la información, porque ese cambio tiene que venir es desde el interior del ser y desde la individualidad para volverlo colectivo, que nos unimos es en pensamiento, que por eso Claro. es tan importante las meditaciones y los deseos y todo lo que nosotros queremos, y más cuando hacemos, por ejemplo, una sanación, una petición por un ser. Funciona, claro, porque es toda nuestra intención de amor y de sanación hacia un ser querido. Entonces tiene que ser colectivo. En cuanto a eso y en esa pregunta que hizo papá precisamente de qué hacer, decían que habría cambios, o sea, la única manera de hacer un cambio y que aminorara los resultados o lo que ya está escrito, ¿sí? Porque es que causa, consecuencia, y entonces, claro, nosotros como estamos en un lugar denso, lento, pues ellos van así y lo ven como una película, entonces ya ven cuáles son las consecuencias de los actos que uno tiene. Entonces, Wow. por eso ya sabían que iba a haber la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, si el ser humano en conciencia se elevara y pidiera para los cambios, se genera y se está generando porque lo hemos visto, hay noticias sobre ese tema, que si hay un tornado, todo lo que ha sucedido en México y detuvieron eso y se disolvió, pues así pasa a todo nivel, pero eso es por conciencia y esa conciencia tiene que ser altruista, yo no puedo decir, ay Dios mío, ayúdanos espíritus de luz para que los seres buenos y los malos no tengan alimento. O para que el de allí, mi vecino sí, pero el de allá no porque lo detesto. No, tiene que haber ese nivel de conciencia donde entendemos que es el planeta y todos los seres vivos que habitamos en él. Por otro lado, como te cuento, ellos han estado súper pendientes y han evitado una cantidad de cosas porque obviamente si no se destruiría el planeta, ¿sí? Entonces ellos cuidan el planeta. Pero entonces nosotros seguimos por falta de conocimiento pensando que necesitamos ser salvados. Y eso nos lo venden todas las religiones. Eso es una creencia que tenemos arraigadas generación tras generación y culturalmente. ¿Y salvados de qué? Si esto es un vehículo, si realmente nosotros somos una esencia y una energía, somos un pensamiento, ¿sí? Somos una luz, una chispa divina del todo. Y no necesitamos estos vehículos para hacer, para existir. Entonces, como nos han vendido, qué terrible la muerte, todo el mundo le tiene miedo a morirse porque la desconoce y desconoce que hay más allá. Estamos llenos de apegos, de creencias, entonces no, yo no me desprendo de la casa, yo no me desprendo del carro, de todas mis pertenencias, hasta, no sé, hasta de un saco, un anillo, la gente se pega de una mosca, se pega de Sí. una mosca. Entonces es muy terrible. Entonces, mientras eso vayamos logrando, ese es el despertar, cuando entendemos todas estas cosas y que la muerte no existe, sino que son unos estadios de la energía. Además, si entendemos, y lo vamos a ver con más claridad, que envejecemos precisamente porque es una enfermedad, entonces, ¿cuál que me va a morir? ¿Sí? ¿Cuál que llegué a viejito? No, voy a llegar a los 300, 600 años en un futuro de 30. Y eso es lo que pasa con los seres extraterrestres, divinísimos de 30, perfectos, sin ninguna enfermedad, sin ningún problema, porque entendieron que la energía, el pensamiento y todo este avatar es nuestro y nosotros ordenamos y creamos en él, pero ni siquiera nos aceptamos. Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestro cuerpo funcione? Ni siquiera nos amamos o nos respetamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo le va a decir, ay, cúrate, sánate? No, pues no va a suceder. ¿Sí? Porque Claro. tenemos muchos problemas y cosas negativas metidas en la mente, que es la falta de entendimiento, es lo que nos hace sufrir. Entonces, para todas aquellas las personas que me escuchan, porque yo creo que somos con mi hermana las únicas que hemos hablado de este tema profundamente y así abiertamente, y es que aquí nadie lo va a venir a salvar. Mi papá en sus libros tiene específico y escrito, Krishna Berg, Enrique, a ti ni a ningún miembro de tu familia te vamos a venir a salvar ni a sacar de absolutamente nada.
porque entonces no entendió que usted no se muere, no entendió que tiene que pasar las experiencias, no entendió que trasciende y tiene que volver, no entendió que hay unos procesos de entendimiento y de evolución para trascender a cuarta y que allá son otros 25.000, 30.000 años, 100.000 años los que haya que hacer en vida para pasar a quinta, y todavía la gente está diciendo es que nos vamos para quinta y ya nos elevamos y se acabó el mal en el planeta y nos van a venir a salvar y todavía somos 144.000 los elegidos y si usted no se mete acá y no pertenece acá, usted no lo sacan. ¿Qué es eso? Ignorancia. Ignorancia plena y un montón de creencias que tenemos metidos nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y hasta que no entendamos eso, pues nos van a pasar cosas más graves todavía para entender qué es el desprendimiento, qué es el amor al prójimo, qué es el respeto a sí mismo, el respeto hacia los demás, el respeto hacia la naturaleza. Y por eso las experiencias que se vienen son tan disímiles en cada uno de los seres humanos, porque hay gente que ya la entendió, pero otros no. Y entonces a esos otros les va a tocar más terrible de todas las cosas que se van a venir. Y no se puede hacer absolutamente nada. O sea, no te pueden llevar en cuerpo físico, porque es que es la energía, este es el vehículo. Entonces, ¿para qué me voy a llevar algo que se deteriora y no sirve? Es la esencia la que evoluciona y trasciende. Impecable. Me dejaste sin palabras. A ver, quiero agradecerle a Adri Bravo, que acaba de donar $5. Muchísimas gracias. Ellos siempre está apoyando por el canal para que, bueno, vamos por la computadora, una computadora más veloz para que no se tranque. Impresionante todo lo que dice Yaini. Muy buen programa, Javi. Quisiera saber por qué, aunque yo no hago meditación, recuerdo mucho de mis vidas pasadas. Bueno, porque hay procesos. Lo que pasa es que la gente, es que también lo que yo te digo son creencias que nos tienen ahí. Entonces, que un campesino no medita, por ejemplo, o alguien que no tiene una carrera profesional no medita. Y eso es falso. O sea, tenemos que salirnos de los estereotipos que yo veo el monje zen allá en flor de loto con los ojos cerraditos y una mantica y con una velita y un saumerio. O sea, salgámonos de ahí. La meditación es constante y diaria. Cuando tú entras, ahí sí, a tu ser interior, cuando cierras los ojos, cuando reflexionas, estás meditando. Tú puedes meditar cocinando, barriendo, caminando, durmiendo, o sea, hay muchas maneras de meditar y tenemos es que entender eso. No es el hecho de que, a ver, pon tu mente en blanco, pues, no olvídate, eso ya trascender. Meditar es reflexionar, entender, conectarte con tu yo superior, ¿cierto? O sea, con tu interior, con la fuente, para encontrar las respuestas a todos los problemas que tienes. Eso es meditar, encontrarlas. Y obviamente si tú estás conectada, pues empiezas a tener recuerdos. Todos los tenemos, todos. Y empezamos a afinar nuestros sentidos internos. Todos podemos hacerlo, pero todo es una práctica y una conciencia. Muy bien. Tenemos a John Bustamante que dice, tremenda cajita de sorpresa, Dayanita. Saludos, amiga, dice. Ay, John, saludos. Qué rico que estés por acá. Un abrazote. Por Saludos, allí a amiga. Magaliens también, un abrazote. Gran amigo es. Agradecerle porque el contacto contigo me lo hizo él. Le quiero agradecer pila por haberme acercado a ti. Sandy Flores dice, pregunta, ¿cómo identificar cuándo se trata de un extraterrestre bueno con uno malo? Mira, esto es algo muy importante y aquí quiero hacerles un llamado a todos, porque claro, a todos nos interesa y qué chévere sería que nos contactaran a todos y poder tener una experiencia por lo menos cercana con algún ser extraterrestre. Pero resulta que precisamente en estos encuentros que tuvo papá, a él fue el primero que le dijeron sobre la existencia de la otra fuerza. La llaman así, y eso fue porque en una de las naves papá vio, él decía que dijo, era como unas pinturas que tenían así en la pared, en la pared de la nave, y eran unos dragones, entonces él le pareció como tan increíble y dijo, ¿y estos Krishnamurti, y estos dragones qué? ¿Por qué los tienen ahí? ¿Cuál es el significado? ¿Si existieron, no existieron? Entonces Krishnamurti dijo, sí señor, pero es que ese es el enemigo y lo tenemos ahí cerca.
porque nunca podemos dejar de vigilarlo y sabemos cómo actúa y está enquistado en su planeta desde siempre por el hecho de que ustedes se dejaron creer que eran los únicos en el universo. Y aún no quieren ver que el real enemigo, en vez de ser entre las potencias y los países, es esa otra fuerza que los tiene invadidos y esclavizados a ustedes. Y estamos hablando de seres grises y de los reptilianos. Y ellos están aquí hace milenios y nos tienen súper invadidos y ellos nos han estudiado todas estas décadas y miles de años y nos tienen estudiaditos y por eso tienen esa matrix y por eso ellos se alimentan, por ejemplo, de las frecuencias y de las energías súper bajas. Ellos son los que crean las guerras, los conflictos, los egregores, todas las entidades que nos atacan negativamente, todo el dolor, el sufrimiento, todas esas experiencias tan crueles y que nos pasan tantas cosas, también son guiadas por eso, pero porque yo vibro bajo, porque yo no soy consciente, porque yo no me activo y en vez de mirar cuál es la solución y respirar profundo y mirar a ver qué hay, tener esa fuerza interior, me hundo y me sumo en ella, en enfermedades, en una cantidad de cosas. Y ellos promueven eso. Y estos seres se alimentan de nosotros de todas las formas, físicamente, energéticamente, todo. Nosotros no se pierde nada. Entonces es importante saber que en este momento salir a un lugar escampado, así como, ay, vengan hermanitos, que yo los quiero conocer, llévenme, es un riesgo muy alto. Hay que aclarar que ellos única y exclusivamente hacen, digamos, contactan a gente exclusiva, y quiero decir exclusivas porque ya está dentro de un plan cósmico, que son personas que ya vienen con esas vidas anteriores para ser mensajeros, para ser canalizadores de la información y llevarla al planeta. No es porque, ay, que yo soy más bonito, más iluminado, que yo soy, mejor dicho, no, es porque ya está dentro de su propósito de existencia ayudar al planeta y ser ese canal de conexión. Entonces, si ellos los llegaran a necesitar a alguno de nosotros, no duden que van a llegar a ustedes y se van a comunicar. ¿Cómo identificarlos? Que es tan importante este tema porque la otra fuerza, ellos tienen toda la tecnología y el conocimiento, ellos viajan, ellos están entre cuarta y tercera dimensión, entonces nos llevan un montón de conocimiento que no tenemos despierto, ¿cierto? Porque estamos redormidos y ellos viajan. Entonces saben cómo holografías, tienen también un sistema que eso se llaman unas frecuencias, unas vibraciones tipo O, que vienen de Orión también, estas frecuencias, y esto, como hacen en las películas, digamos, es un tipo de vibración con la cual nos pueden manipular. Y entonces nosotros creemos que, ay, se apareció la Virgen. ¿Cómo se le aparecen a uno? En forma de Virgen, no sé, Jesús, la creencia que uno tenga se le va a aparecer. Ay, no, pues yo creo que solo los hermanitos de Sirio, divino azulitos, o los pleyadianos, entonces hay divinos. Entonces a ti se te aparece, pero ellos sí dejaron dicho que para poder identificarlo es cuestionar. Ah, sí, usted muy extraterrestre y todo, porque como te llegan con los cuentos de que, ay, tú eres el elegido, tú estás para dar un mensaje al planeta, ayúdanos, pero danos permiso. Sin tu autorización no podemos hacer tal y tal cosa. Ojo, ojo, porque la otra fuerza tiene que pedir autorización para absolutamente todo. Y una de las cosas que sí podemos hacer, bueno, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? ¿Hace cuánto está aquí? ¿Para qué me quiere? ¿Y usted para qué fuerza trabaja? Como hacían nuestros ancestros y las abuelas, de parte de Dios o de parte del diablo, y por ley universal tienen que contestar. Además de la siguiente pregunta, y es como, preséntese tal cual es. Inmediatamente esa holografía se te va. Y si ese ser, y eso lo decían los abuelos, ah, no, si usted es del demonio, chao, no quiero nada con usted, solo con la luz. Y eso es porque nuestro campo energético está abierto, nuestro canal, y llega lo que sea. Entonces también tenemos que protegernos, pero no dudar en preguntar, porque es que estamos tan programados, que la verdad es que llegó el logi azul, así de pelo blanco, divino alto, pre blanco, así, ¡ay! No, se me apareció el, mejor dicho, el extraterrestre perfecto, ideal, y Dios mío, yo no dudo, cuéntame, dame el mensaje, yo lo comparto, ¿cierto? Ay, si se me apareció la Virgen, como decimos acá, pues no, todo tiene un propósito. Y ellos tienen que responder todas las preguntas, siempre, y se las contestan a uno de acuerdo al nivel de conocimiento y entendimiento que uno tenga, por más básico que lo tenga uno. Ese cuento de que tú no estás listo para escuchar esto, tienes que prepararte, olvídate.
Si hay una consecución, digamos, de información donde pues yo no te puedo enseñar ahorita a multiplicar si no sabes ni sumar ni restar, es diferente, ¿sí? Diferente, Pero a sí. ti te tienen que contestar. Esa es una manera así, de una que te tienen sí o sí. Todo toca cuestionarlo y más en referencia a estos seres. Hay que tener cuidado con eso porque, por ejemplo, los seres de luz jamás se van a meter a tu habitación ni a sacarte ni a hacerte nada. Nada. Ellos siempre lo hacen, pues imagínate, nada mala experiencia, papá, todo lo que hicieron, la Claro. consecución de cosas para que se pudiera dar este encuentro. Porque aparte, es como vos decís, los seres de oscuridad vienen y atropellan. No Sí, preguntan ni esperan que preguntes. sí. Toman todo lo que encuentran sin preguntar. Y Y todo los te seres de están luz pidiendo no. autorización. Todo te piden autorización. Claro, Mm. exactamente. Muy bien, tenemos a María Fernanda Yampey Pisoni que dice, buenas noches, ¿qué pasará con los virus? ¿Vendrán nuevos y quebrarán la economía mundial? ¿No habrá alimentos? Yo tengo idea de lo que puede pasar, pero quiero escuchar otras opiniones, dice. Bueno, yo les voy a recomendar ahí cuando lean los libros de papá o entren a nuestro canal Telurión de ver los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Estos son eso le dieron información a papá a nivel profético, que fue muy importante, que fue dado por los pleyadinos precisamente, y nosotros estamos ya entrando al séptimo tiempo. Y ahí hablan específicamente de qué es lo que le sucede al planeta Tierra. Y digamos, por eso les digo que estamos en estos años cruciales donde se desenvuelve todo. Y una de esas cosas es que no habrá cura para las enfermedades. Y van a Ah, salir cosas terribles y vamos a pasar unos momentos muy, pero muy difíciles y lamentablemente tener que decir que es necesario para que la raza humana despierte y los que tengan que hacer el clic lo hagan. Entonces, muy complicado. O sea, estamos arrancando en esos momentos muy de turbulencia a nivel energético, físico y a nivel mundial. Muy complejo. No sé si nos alcance de pronto un poquito ahora y por lo menos leer el séptimo tiempo, porque es que son tiempos, digamos, unos textos alguito de larguitos que se nos van por ahí 15 minuticos leyendo el asunto. Me gustaría, aquí siempre hemos dejado como un resumencito de diferente información que han dado los hermanos y me gustaría en este momento leerles estos pedacitos. Y es, mira, esto es un mensaje del adelante. comandante Cramier y dice, son muchas las cosas que debéis aprender antes para superar. Solo la experiencia acumulada dará esta lección. En el universo, dice el comandante Cramier, no existe una meta final de conocimiento. Si así fuera, la marcha de la evolución tendría un final conocido para las civilizaciones más avanzadas, pero no es así. Todas las civilizaciones destinan mucho tiempo a la búsqueda de nuevas pistas tras el conocimiento que llaman final. Ustedes la nombran búsqueda de la verdad. En realidad el nombre no importa, pero en esta ocasión confirmamos lo que ya enseñamos en los más remotos tiempos de la humanidad. La clave que llevará a quien busque el conocimiento está grabada genéticamente en el ser. Se necesita para despertarla. Perder el miedo o temor a lo considerado indescifrable. Asimismo, perder el temor a lo que te enseñaron como intocable. Obtener un justo equilibrio y discernimiento sobre lo aprendido. Mantener un verdadero control y disciplina sobre lo que te perjudique en la salud y afecte los sentidos. La inteligencia debe ser utilizada como tal, con inteligencia. No desperdicien ese don en todo el magnífico panorama que se les presenta. Sobre la inteligencia genética. Los seres de las Pléyades señalan que el hombre terrestre tiene desde el momento de su creación 3 rasgos especiales de inteligencia. La inteligencia está programada con una característica especial que nos indica nuestro verdadero génesis y ella despierta en los individuos en un determinado tiempo, para bien o para mal. Esta señal generalmente les llega a los que tienen arraigos religiosos o buscan respuestas más allá de lo evidente. Este aviso o señal se encuentra en las neuronas de la memoria. Por esta razón en particular, ellos estaban aquí, pues en cierta forma también son responsables del desarrollo de la inteligencia.
a través del método de darla a conocer y ampliarla. Sobre el gen oscuro. Un gen oscuro que llevan los hombres de la Tierra será detectado a muy corto plazo para ser aislado. Y como consecuencia de tal descubrimiento, la vida se alargará de manera sustancial. No es una utopía. Muchos podrán creer que esto no es viable, pero en pocos años este descubrimiento será en realidad y a la vez un serio problema para la ciencia. Se necesita ética y valores para manejar tal circunstancia. Este agente oscuro es el responsable del envejecimiento celular, que atrae consigo la llamada muerte prematura. En el momento que alcancen este logro, dependerá enteramente de un arbitrio científico mundial, el tiempo que quieran vivir. Los límites mínimos de expectativas de vida será inicialmente de 300 años sin envejecimiento de ningún orden, apareciendo siempre en una edad que se fijará en los 33 años. Cuando este gen sea conocido de vuestra ciencia y aislado, entonces la humanidad terrestre entrará en una etapa maravillosa de logros y expectativas de vida mayores. Esto ocurrirá en un mal momento, en que también el hombre entrará en un conocimiento tecnológico y científico que no podrá manejar, al no tener los valores reales del espíritu. Sobre la otra fuerza. La lucha no es solo entre vosotros, también nosotros estamos involucrados directamente. Nos esforzamos por superar la otra fuerza, contra la cual combatimos durante largo tiempo en nuestra propia tierra. La otra organización, como nosotros, es de procedencia extraterrestre. Pertenecemos a la gran hermandad cósmico-solar a la cual vosotros tarde o temprano tendréis que uniros. Al hacerlo, recibirán todas las prerrogativas y beneficios de otras organizaciones similares a las humanas, permitiéndoles un contacto más estrecho con estas sociedades avanzadas de otros planetas. Esta lucha de que os hablo se ha trasladado aquí, ahora, en tu propia tierra. Lo que ha ocurrido es que ustedes no se dieron cuenta de cómo ocurrió esta invasión tan sutil, basados en que siempre creyeron que estaban solos en el universo. Esto fue fatal. Ustedes nunca esperaban un enemigo que no existe, lo cual aprovecharon estos indeseables visitantes extraterrenos. Muchos gobiernos creen todavía que el gran enemigo está aquí mismo en la Tierra. Lo mismo ocurre con las religiones. Pero esta fuerza que ha doblegado varias sociedades y planetas está aquí, ahora. Nosotros los pleyadinos nos enfrentamos al mal. Jamás lo ignoramos, pues sabemos de sus artimañas y cómo actúan. Esta fuerza, poderosa y demoníaca, por culpa de los hombres de frágil mente, débiles de espíritu, ha permitido ocupar un peligroso lugar en la tierra a sus abanderados, utilizando una peligrosísima arma que afecta a los sentidos, los sedientos de poder. Esto se produce por medio de unas ondas psíquicas tipo O, que hacen operar impunemente, sin que puedan intervenir los pleyadinos. Los hombres deseosos de poder y contactos se hacen canales y elegidos de estos. Por eso hay que tener mucho cuidado con los que dicen ser contactados y canalizadores. Sobre la guerra. Estamos aquí porque conocemos de las calamidades que sobrevendrán en el planeta Tierra. Una de ellas, la Tercera Guerra Mundial, está próxima. Sabemos la fecha, pero no podemos intervenir. Esto sería coartar lo que vosotros llamáis el libre albedrío. Debéis aprender a convivir en paz y armonía, pero tenéis que lograrlo por vosotros mismos, y eso es alcanzar un nivel de conciencia. Deseamos que tengan presente lo siguiente. La Tercera Guerra Mundial es inevitable. Los hombres tendrán 4 años de compás de espera para tratar de atenuarla, según sus actuaciones. Solo el estado mental del hombre podrá disminuir sus efectos. Es un problema vuestro. Todos deben encontrar el momento indicado de comunicarlo a otras gentes. La gran guerra vendrá y será antecedida por otra más pequeña y corta. Este pequeño conflicto dejará las heridas abiertas para la gran confrontación. Al principio no se utilizarán armas nucleares. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Pero habrá un traidor
Un pequeño conflicto intrascendente tomará características incontrolables y encenderá el detonador que involucrará a las llamadas grandes potencias. Los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás las consecuencias que se derivarán de su intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos. Habrá un compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra. Tenéis un largo tiempo de error. Esto de alguna manera ha servido para proteger las profecías, para que sea difícil situarlas en el tiempo y lograr así una interpretación más precisa. Así, estos años le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales, la capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad, la pérdida de valores religiosos que los religiosos dicen tener, el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se tome contra él. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen. Todo será aparente. Todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resiente. Esa es la verdad. ¡Wow! Así que es inminente. Bueno, sí, habrá que prepararse mentalmente, ¿no? Espiritual y mentalmente Sí, para todo sí, esto. definitivamente. Justo aquí tenés una pregunta. A ver que me perdí. ¿Dónde era que estaba? Ah, está, ya la respondiste. Ok. Es que me dejaste perplejo con lo que acabaste de leer. Es impresionante y me estaba imaginando como a modo de película lo que se viene en realidad y que es inminente. Ya estamos pasando Sí, principios, ¿no? Síntomas de este parto que lamentablemente vamos a tener que pasar muchos de nosotros. sí. Y mira, o sea, no solamente es esto de la Tercera Guerra Mundial, vienen esos cambios geológicos, va a haber también, yo creo que el asteroide, porque ellos hablan de grandes tsunamis y de definitivamente desaparición de continentes, de ciudades enteras. Y por ende, ellos le dijeron a papá que había que prepararse y conseguir tierras y cultivar sobre los 1700 metros, que no estuvieran obviamente cerca a un volcán, evidentemente, ¿no? Y en tierra cultivable y donde haya agua. Entonces, ¿qué pasa después de la Tercera Guerra y todo esto? Quedan los remanentes, así los llaman ellos, y estos remanentes es donde va a estar la gente despierta y que ya, mira, hay tanta gente despierta que inconscientemente, porque es que eso no quiere decir que si la gente no escuchó esta información, entonces no supo, no se salvó, sino que ese ser interior te está diciendo, cambia los hábitos, vete al campo, tranquilízate, cambia de trabajo, cultiva tu alimento, ¿sí? Salte de la matrix, salte del sistema. Y eso ya está ocurriendo, ya hay comunidades y hay gente interesada y trabajando día a día para poder sostener y cuidar nuestra madre tierra. Hay gente que siembra árboles y restaura hectáreas, que siembra alimento. Y lo estamos viviendo con todas estas situaciones que en las grandes ciudades uno se quedó, cerraron todo y suerte, tú puedes tener la plata y ya, o no tienes plata y de qué vas a comer porque ni siquiera para salir a comprar. Eso la gente lo ve muy chévere cuando tienen todo cubierto, es como, ay, pero la gente saliendo, ay, la gente se va a trabajar, qué inconscientes. El inconsciente es uno, porque uno tiene todo ya. Ah, sí, yo tengo en mi pensión, tengo mis ahorros, tengo quien me dé, etcétera, pero hay familias enteras que no tienen que comer y que tienen que salir a ver cómo se rebuscan un peso para la comida del día a día. Entonces hay una inconsciencia impresionante. Entonces nos seguimos alimentando mal, seguimos botando el alimento, no guardamos nada y después de esto ellos sí mencionaron que el que tenga tierras que cultive y el que tenga la posibilidad de comprar, que las compre sobre los 1700 metros sobre el nivel del mar y cultive ya y pásese ya. Estamos en esos momentos que el que lo pueda hacer, lo haga, porque eso va a quedar. Y pensar que se va a cultivar para el ser humano que quede vivo,
que somos nosotros mismos y nuestras próximas generaciones. Porque he escuchado gente que dice, ay no, pero ¿y si me muero antes? Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Me parece terrible, terrible esos pensamientos. O sea, o bien sea para mi alimento o el del vecino o el que la necesite y llegue, que haya un fruto, que haya algo ya, y eso se demora y hay que cuidar. Entonces, esa información está ahí desde siempre, desde siempre. Me gustaría leerles el séptimo tiempo para entrar un poco en contexto, digamos, de todo lo que se viene. Mi hermana y a mí nos parece que ya pasamos el sexto tiempo y estamos en este séptimo, que es impresionante. El trono ha sido ocupado por la muerte. La guerra se extiende y golpea a los países que antes fuesen llenos de riqueza y orgullo. Los de antigua tribu y hermanos detectan por ahora el triunfo. El gran continente es ahora un cementerio. La Italia y la Galia aliados sin suerte. Castilla también. Caen los bastidores, se realizan las alianzas. Los gobiernos muy ocupados en la guerra. Los del rostro cobrizo atacan ganando también. El dragón y el águila, el zapato y la flor, la coraza y el perro, juntos deben ganar. El gran dictador ha hablado. El mundo le atiende y confía en él. Mientras, han empezado a moverse en corrida fatal los sustentos de la tierra. Atlas está herido, herido de muerte. Caen las ciudades, se tambalea la iglesia, se hunden ciudades. El mar se agita y sus aguas se aumentan. El hambre es ahora el gran ganador. Está oficializada la mortífera, la maldita confederación. Todo el norte y el sur en gran tribulación. La semilla ha sido aventada y está vacío el granero. Nuevas costas, mientras tanto, se han dibujado. La cápsula está lista, tiene número, solo espera. El crimen de venganza tiene turbante. El falso profeta tiene grandes aciertos. Los hombres se maravillan. Los representantes del pueblo ante la ley serán ineficaces. Su voz no vale. En muchos países, la ley establecida no actúa. Se da paso a otro poder único. Ahora hay hombres con mucho poder y actúan solo bajo su autoridad. Será otro gravísimo error. De otra parte, se escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado. Su declaración de paz y estatutos que pondrá en vigencia serán aceptados en el mundo. Solo es una estratagema. Mirad que os lo digo, usad bien vuestro discernimiento. Por su causa, muchos con la luz interior serán sacrificados en plazas públicas. Él no es el señalado de los tiempos. Es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos oscuros y porte como un santo. Sus milagros son para el engaño. Su sabiduría viene del negro abismo. La sabiduría verdadera no se viste de soberbia, no se viste de dolor, no se usa en la venganza. Miradle caminar, oídle hablar, observad sus ademanes, escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas, y mirad quienes le acompañan. Su aparente sabiduría desemboca en muerte, su aceptación es el salto de las tinieblas. Él, sin saberlo, es la vara con que se medirá al mundo y se medirá al hombre. Sed, pues, prudentes. En esta época la codicia desembocará en muerte. Son los años de la confusión y la duda. Son los años de la elección y la selección. Quien se viste de humildad en la búsqueda encuentra sabiduría. Quien se llena de bondad obtiene la dicha. Quien se nutre de belleza recibe perfección. Quien escucha la buena enseñanza y aprende del sabio y del anciano obtiene el conocimiento. Quien se nutre solo de la verdad recibe el don del espíritu. Quien da amor y observa conducta, su premio es la luz de la comprensión y nunca estará solo. Así pues, sed magnánimos al obtener poder. Sed justos al impartir justicia. Sed equitativos y no codiciosos al realizar tus negocios. Sabed perdonar y olvidad la venganza, y se os dará la paz. Sed, pues, honestos y pacificadores, hombres dignos y sencillos.
Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia del cielo. Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. Nunca ha estado ausente, solo trataron de ocultarla. Ahora el brillo de la espada cegará a los inicuos y desgajará a los hipócritas de sus pedestales. En tanto, la tierra se agrieta en su seno, se hinchan sus venas, se vierten sus cauces, se rompen sus bases. Solo espera. Wow. Vos sabés que mientras ibas leyendo me imaginé una figura, ¿no? Pero no sé si es real o estoy errado. La del Papa. Es que ahí, mira, esos son esos detalles y esas características son las que tenemos que estar permanentemente leyendo, porque mira, para lo de la Tercera Guerra hay una característica específica que es cuando se hable de paz en el mundo y ya ha ocurrido varios eventos en Oriente donde se ha hablado de paz y se han firmado acuerdos de paz. Hay que tener eso pendiente. ¿Será ese? Se está hablando del Nobel de Paz también. ¿Quién será? Estamos a puertas de todas estas situaciones. Y ahí están las características específicas, hay que estar atentos y poder discernir. Hay un par por lo menos que están ahí en la previa. Sí, sí, hay Bueno, ahí. Dayani, no te quiero quitar más tiempo, pero quería leerte algunos comentarios más del chat. Hay un par de preguntas más. Claro que sí. Tenemos a Carlos Barbosa, mi amigo. Buenas noches, queridos amigos. Qué agradable tener juntos a tantos amigos en el chat y en el directo. Mis saludos, Dayani y mi querido amigo Javi. Muchísimas gracias, querido amigo, por estar presente. Él es ufólogo uruguayo. Ay, Muy fabuloso. gran ufólogo, tremendo ufólogo. Margarita, Rosa Margarita dice, ¿ves? La que te hablaba hoy, que siempre me equivoco, que digo Costa Rica, bueno, es de Puerto Rico. Rosa, me acordé. Dice, pregunta, ¿uno puede tener un conocimiento de palabras que no aparecen en el diccionario, que son de distintas épocas y distintos idiomas, y que te siguen dictando y dictando y dictando miles y mil? Claro, o sea, nosotros somos todo un canal, todo un canal de información y todo lo que está en nuestra mente existe. Impecable. Eh, John Bustamante dice, ¿cuál es tu concepto del infierno y el cielo y de los ángeles y demonios? Una creencia religiosa. Muy bien. Valiant Thor, ¿estos seres la han contactado a ella personalmente en algún momento? ¿Sabe si su padre está con ellos? Gracias. No, personalmente no. Lo que sí he tenido experiencia con mi familia es de ver las naves así cerquitica. Pero físicamente no tengo un recuerdo sobre ese tema. Pero las naves sí, las vi a pocos metros. Muy bien. Espero no haberla embarrado porque se me fue tanto mensaje para arriba. A ver. Willis dice, Javi, qué linda entrevista con Yaini. Un gusto escucharla. Saludos a todos los que formamos parte de esta hermosa comunidad de Historias Reales 2. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Adri Bravo dice, en lo personal, no me gusta nada este tipo de canalizaciones. Dicen muchas parábolas tipo la Biblia. Dice. Ah, ay, ¿qué pasó? Aquí. Daniela Di Marlene dice, ¿discernimos bien los humanos? Bueno, eso es relativo a cada ser humano, ¿no? Que es realmente las decisiones que tú tomas día a día, de todo lo que te afecta. Dice aquí Daniela Di Marlene también, la especie humana no es tan amorosa como la pintan. A las pruebas me remito, dice.
Bueno, pero ahí metes a todos los seres humanos y eso es falso. Claro, no todos somos así. Moser Talking Wall dice, las profecías de Parravicini son asombrosas también. Sí, es verdad. Y hay algunas cosas que son tal cual literales como en partes del mensaje que le entregaron a papá. Muy bien. Moa Levi dice, el esclavista siempre habla dulce y suave, Mientras te convence. mientras te convence, ahí va. Patricio Rey, profecías de Juan de Jerusalén. Oli R. Ayuyol dice, el secreto está en la verdadera espiritualidad. María Fernanda Yampey Pisoni dice, se dice que el diablo vendrá disfrazado, así son todos y nosotros ilusos. Sí, totalmente. Mortal. Ahí como la película del abogado del diablo, recomendadísima, igualito. Siempre busca por dónde. Bien de bien. A ver qué dice Seba. Todas las profecías son para que no ocurra. Hay que tomarlas para aprender y reflexionar. Muy bueno el programa de ayer. Muchísimas gracias, querido amigo. Se estaba acordando del programa de ayer. Patricio Rey dice, a no alarmarse, es puro relato. Cuando tenga que suceder, las cosas sucederán. Así de simple. No crea todo lo que dicen. Bueno, estos 9 tiempos ya se cumplieron 6 al pie de la letra. Al pie de la letra. No, pero aparte, más allá de que uno no crea o crea, bíblicamente está escrito de que estas cosas van a suceder. Así que también, ¿no? Para aquellas personas que creemos un poco también en lo que dice las Santas Escrituras, yo doy a la letra de que se están cumpliendo. Es exactamente lo mismo que vos estás diciendo, lo que va a suceder también, todo un conflicto. También lo del asteroide, que se habla en las Santas Escrituras de la piedra de Ajenjo. Mm, Según sí. el astrónomo amigo Fernando Correa, para el año 2029-2030 está pasando muy cerca de la Tierra el Apophis, que todavía es un asteroide que lo están mirando minuciosamente porque es muy peligroso para la Tierra, que puede hacer colisión en cualquier momento. ¿Y será esa la piedra de Ajenjo? Eso es lo que hay Puede que... ser. Y es que hay muchas coincidencias, ¿no? Con todas Hay las mucha profecías. coincidencia. Todas las culturas nos han contado siempre lo mismo, eso no es nuevo. Adri Bravo dice, no es el virus la guerra, son los gobernantes que lo usan para poner débiles los países y empezar a mandar en ellos. Yo vi 3 guerras en el Medio Oriente, vi el rostro de ISIS. Oli R. Ayushul. Ayushul, es medio raro, complicado. Pensamientos de muchos, ¿no? Rosa Margarita dice, muchas gracias por tu gran sabiduría y conocimientos. André dice, Javier, qué gran invitada. Saludos desde Buenos Aires a ambos. Muchísimas gracias, André. Saludo para ti también. Seba dice, Diana, ¿no crees que las profecías son para ti y no para todos? En general los espíritus te usan y no sabes de dónde viene todo. Más cuidado al transmitir. Igualmente creo que tenés mucha luz. Seba, esto es información que le entregaron a mi papá, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, en su experiencia de contacto extraterrestre con varias razas. Esto no es mío. Claro. Yo te las hago las preguntas igual porque yo sé que vos no tenés ningún tipo de problema de responder. Sí. Claudia 2870 dice, el niño nuevo hace parte de una secta donde se han apropiado del conocimiento del señor Enrique. Claudia, eso es real. Y ya que tocas el tema, eso también es un llamado para todos ustedes, porque eso viene del señor Carlos Torres,
que él fue muy amigo de mi padre y fue el que le editó el primer libro y él se apropió de absolutamente todos los mensajes que le entregaron a mi papá y hoy en día ya lleva más de 20 años engañando a la gente y se apropió esa historia. Y si ustedes lo escuchan, entonces el contactado fue a él, le dieron la información, él fue el que contactó con los Elohim, con los de Chiel Ho, y toda la información igualita. Y lo grave de este tema es que lo usa para manipular a las personas, creó una secta que obviamente eso ya trascendió Latinoamérica y ha alterado los mensajes, porque ni siquiera los da tal cual como los recibió papá, sino que los altera y mete cosas de él y lo ha mezclado también con religión, con la Biblia y con los santos y una cantidad de cosas. Entonces tengan mucho cuidado. Claudia 2870 dice también, la profecía de los 9 tiempos y la del devenir están más vigentes que nunca. A ver qué dice por acá. Oli R. Ayusul, creo 100% en el mensaje que estás dando. Gracias infinitas. Saludos en el amor y luz. Acá Sandy Flores dice, Claudia 2870, ¿el niño nuevo hace parte de una secta? Sí, acá están denunciados penalmente en Colombia. Mira, no tenía el conocimiento yo. John Bustamante dice, este programa está de candela. Mario Porto, un saludo muy grande para Diana Enrique Castillo Rincón. Fue uno de mis maestros en estos temas. Abrazo grande a esa linda colombiana. Colombia, perdón. Mozart Docking Wall, muchísimas gracias por la donación de $5 y hace una pregunta. ¿Por qué tienen que hacernos pasar por todo esto? Si nuestros padres nos aman, ¿por qué tiene que ser el planeta mundo así tanto misterio? Todavía seguimos pensando que son otros los que nos hacen, pero eso no lo hacemos nosotros mismos por falta de conocimiento. Ajá. Claudia 2870, sí, hace muchos años y la cabeza de la organización se llama Carlos Ariel Torres. Mucho cuidado con las sectas plastilleristas o plastilleras, dice yo. Me han mandado cada mensaje y como yo tengo astigmatismo en los ojos, no leo tan rápido. Entonces cuando voy a poner así, leo, ahí digo, oh, mirá lo que estoy leyendo. Pobre Dayanita. Eh, Doc igual dice, wow, no sabía eso. El niño nuevo increíble. Dios mío. Ahora me queda solo creer en Dayani y Claudia Pastén. ¿Qué No, todas las opina de? experiencias son importantes. Hay que escuchar, no se puede negar absolutamente nada. Ahí lo que hay que usar es el discernimiento. ¿Qué opinión tenés de Claudio Pastén? ¿Conoces sus experiencias? Sí, he visto algo del caso de él y estuve también en una conferencia que él dictó. Sin embargo, me quedan muchísimas dudas. Le hice un par de preguntas que no me clarificó. Es que a mí también me quedan muchas dudas, hasta le hice invitación y me lo miró y nunca me respondió. Y me quedan dudas porque yo tenía bastantes preguntas fuertes para hacerle a él, Sí. sinceramente, por el tema del caso. Wow. Ricardo Martínez dice, buenas noches, qué bendiciones haber tenido un padre como el tuyo, un gran contactado. Mi hermano tuvo un contacto con seres rubios y altos. Saludos desde Costa Rica, dice. Ay, Saludo genial. grande. Cuéntame, escríbenos. Cuéntanos las Sí, historias que son. estaría bueno. Adri Bravo dice, dicen que los pleiadianos no son de confianza para los contactados. Cuidado, dice. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Eso Esa es es el la dilema. pregunta. ¿Quién dice? Porque esta es la época de la confusión y la gente ignora a los verdaderos contactados de hace décadas y de la información y de los estudios que realmente se le hicieron a los contactados en esas épocas. Ahorita cualquiera es canalizador y no hay investigaciones Es serias de cierto, las personas canalizadas. es cierto eso. Majo Armand de Cous dice,
Está genial el programa. Abrazo a Dayani. Saludos. John Bustamante, que sigue dando la tarde, dice, ¿alguna información sobre el material que tuvo Don Castillo Rincón? Ya que Vale Lo lo examinó. examinó. Sí, sí, eso hay toda una investigación y también tenemos un video acerca de eso que los invito a ver en nuestro canal sobre este pedazo de ovni que le entregaron a papá en los años 70, también un caso acá en Bogotá y hay unos estudios. Por el momento está resguardado y estamos mirando a ver de qué más. Es que con toda esta situación, pues obviamente no nos ha favorecido para poder hacerle nuevos estudios. Impecable. Tengo a James Mejía Cárdenas que dice, ese conocimiento fue entregado para la humanidad, no para Enrique Castillo. Bien. Claro que sí, James. Por eso mi papá dedicó toda su vida a darlo a conocer a la humanidad. Adri Bravo dice, lo dice una niña de 12 años que los vio. Ella ni sabía de ellos ni que eran pleiadianos. Hay que tener cuidado, no hay que ser la otra fuerza muy seguramente. Claro. ¿Qué tal la otra fuerza para engañar? También a veces son Claro, camaleónicos y se hacen pasar por los otros, claro. siempre. ¿Lo puedes enseñar? Saludos, dice John Bustamante. Jovan está resguardado, ya no está por ahí para mostrarlo en físico. Mirá, te lo puso, te puso en aprieto, John, ¿eh? Qué amigo, amigos como esos, no necesitamos enemigos. Nada, John, es una broma. Querida amiga Dayani, ¿querés acotejar con algo más para ir terminando, cerrando el programa por hoy? Pero tengo Bueno, ganas de invitarte nuevamente, ¿eh? sí, porque nos quedó la historia cortada. Sí, por Entonces, eso chévere mismo para te que digo. la gente se entere un poco más también del caso de papá y todos los estudios y los investigadores que estuvieron detrás de toda esta experiencia por décadas, porque papá estuvo también, se lo llevaron los hombres de negro, estuvo en la NASA, la CIA le hizo pruebas de pentotal sódico, regresión en quinto grado, bueno, una cantidad de estudios y de confirmaciones de grandes investigadores del fenómeno y pues obviamente toda la información que él aportó acerca de su experiencia lo hacen uno de los mejores contactados del planeta y la información obviamente que dejaron para todos nosotros. Darte las gracias y a todos aquellos que estuvieron en este chat por todos los mensajes, las preguntas y por supuesto que volveré con muchísimo gusto. Impresionante, ¿no? Ahora me dejaste con ganas de querer saber muchísimo más todavía. Mirá todas las cosas que nos quedó por contar. Sí, claro que sí. Querida amiga, muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer tenerte. Y no sé si para ahora, para febrero, a mediados de febrero, tenés espacio. Ahí Ya nos conectamos y te estoy contando estarías qué espacio contando, ahí va. cuadramos. Sí, Ahí va, perfecto. claro que Bueno, sí. queridos amigos, ya lo saben, ¿eh? Así que vamos a quedar con que va a venir nuevamente con nosotros y bueno, nos va a seguir contando este caso de su papá que está impresionante. La verdad que a mí me ha dejado, esta noche creo que no voy a poder dormir, pero bueno, les mando un saludo enorme a todos ustedes y contarles que mañana a las 10 de la noche vamos a estar con el caso Yamamoto, que es el taxista de Orizaba, Veracruz, del cual ha sido abducido por seres grises. Y esto ha sido muy famoso su caso, porque ha salido en el canal Infinito. ¿Se acuerda del canal Infinito? Bueno, y uno de los que investigaba el caso, de los ufólogos que se ha hecho muy reconocido a nivel internacional, ha sido Juan Carlos Varela Contreras, que estuvo el otro día con nosotros acá en el canal. Bueno, mañana no se lo pierdan. Mañana Yamamoto con nosotros nos va a contar todo lo que sucedió con él. Aparte, luego de eso, ha tenido contactos nuevamente. Hasta hay una fotografía de una nave posando sobre el techo de su casa. Nos vemos mañana a las 10 de la noche, PM de Uruguay, Argentina. No se lo pierdan. Daya, muchísimas gracias. No, a ti, Javier, y gracias a todos. Ahí los esperamos por nuestro canal Telurión, que está toda la información de papá y cada uno de sus mensajes. Un abrazo.